la forma de contracción del músculo esquelético. Hoy vamos a ver cómo se contrae el músculo cardíaco. Entonces, el músculo cardíaco y el músculo esquelético tienen similares en estructuras. Ellos también tienen membrana, tienen túbulo T, tienen retículo sarcoplasmático, tienen los filamentos, tienen los sarcómeros, o sea que el músculo cardíaco es muy similar al músculo esquelético en la estructura del músculo esquelético. También tiene en los sarcómeros en filamento delgado, la actina, la troponina C, T e I, la tropomiosina, el filamento grueso también que está compuesto por miosina. Entonces, la estructura del músculo, de la célula muscular, es similar al del músculo estriado esquelético. Solo que en el caso del músculo cardíaco, nuestra célula ya tiene un solo núcleo y ahora vamos a ver cómo es que funciona para que el corazón se contraiga. Entonces, lo mismo como esto solamente va a forma de una revisión de lo que es la contracción del músculo esquelético, porque la contracción del músculo cardíaco es muy similar. Entonces, ustedes saben que para que una célula excitable inicie un potencial de acción, tiene que suceder algo, tiene que haber un estímulo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el estímulo que hace que el músculo esquelético inicie la despolarización? ¿Qué? Un estímulo. ¿Cuál es el estímulo en el músculo esquelético que hace que inicie el potencial de acción, la despolarización? La acetilcolina. La acetilcolina. Entonces, en el músculo esquelético, dijimos, ¿verdad?, que todas las células excitables en reposo se quedan en reposo hasta que llegue un estímulo. Una vez que el estímulo son 3 tipos de estímulo: mecánicos, químicos y eléctricos. En el músculo cardíaco el estímulo es eléctrico. En el músculo esquelético el estímulo es químico, que es un neurotransmisor, que en este caso la acetilcolina. Entonces llega el estímulo, tiene que despolarizar la membrana. ¿Y qué tiene que ocurrir para que una membrana inicie la despolarización? Abrir canales de sodio. Entonces, acá tenemos una motoneurona. En este caso es la célula muscular esquelética. La motoneurona descarga está recibiendo un impulso nervioso. El impulso nervioso genera que la motoneurona libere el neurotransmisor en el espacio sináptico. La acetilcolina hace una proteína canales de sodio, ingresando una gran cantidad de sodio en el medio intracelular. Esto inicia la despolarización de la célula. La despolarización viaja por todas las células. A ese principio se le conoce como principio de todo o nada. Si el estímulo es suficiente y llega al umbral, la membrana se despolariza. Entonces, la despolarización viaja por todos los sentidos, llegando al, ¿cómo se llama este? Retículo sarcoplasmático. No, este que está acá.
Este que yo estoy mostrando con esta, ¿cómo se llama? Esta Proteína. flecha. Túbulo T. Túbulo T. Entonces, Túbulo T. ¿qué es el túbulo T? A ver quién se acuerda. Es una continuación de la membrana plasmática, es una invaginación. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana plasmática se adentra adentro de la célula en forma de túbulo. En el músculo cardíaco, el túbulo, su diámetro es 5 veces mayor que el túbulo T del músculo estriado esquelético. Entonces, el túbulo T es una invaginación de la membrana que se adentra adentro de la célula, y cuando la despolarización viaja por el túbulo T, hace que nuestro retículo sarcoplasmático, ¿qué es el retículo sarcoplasmático? El reservorio de calcio. Reservorio de calcio. Entonces, este reservorio de calcio es dependiente de potencial. Cuando hay un cambio de potencial, ¿qué sería potencial? Un cambio de potencia positiva, acá era negativa, y se está volviendo positiva. Cuando hay ese cambio de potencial, ellos se vuelven permeables. Entonces la membrana del retículo sarcoplasmático se vuelve permeable, haciendo que se libere una gran cantidad de calcio en el líquido intracelular. Entonces a esto le conocemos como evento eléctrico. Este calcio se une a la troponina C. La troponina C hace que la tropomiosina deje abierto la unión actina-miosina. A la miosina se le adhiere una molécula de ATP y se vuelve rígida y se inicia el golpe de fuerza, haciendo que el filamento delgado se deslice por el filamento grueso. En el momento que se va a relajar, viene otra molécula de ATP, se une a la molécula de miosina, la miosina se relaja. Todo el calcio que está en el líquido intracelular es bombeado por el retículo sarcoplasmático, volviendo todo el calcio de vuelta a nuestro retículo. Para que ocurra la despolarización, va a tener que salir otro ion. ¿Cuál es el ion que sale para que se despolarice? Sí, sale potasio y comienza a salir potasio y la membrana se relaja. Entonces, esto es un poco de revisión de contracción del músculo esquelético, porque ahora el músculo cardíaco es muy similar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el corazón. El corazón, gente, funciona como una bomba. ¿Qué es una bomba? Es algo que está empujando o enviando un tipo de líquido, en este caso sangre, para todos los tejidos. La sangre llega al corazón por la vena cava superior, la vena cava inferior. La vena cava superior de todos los miembros superiores, tórax, cabeza, cuello. Entonces está llegando sangre de eso sin oxígeno de todo el miembro superior. Y del miembro inferior, abdomen, pelvis, viene por la vena cava inferior. Llega a la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha. ¿Cómo se llama esta válvula? Mitral. Bicúspide. Bicúspide. Mitral. Tricúspide. Tricúspide. Entonces, de la aurícula derecha va al ventrículo derecho, después va a acá es vena, esto se llama arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre sin oxígeno, es la única arteria del cuerpo que no tiene oxígeno. Lleva en sangre desoxigenada a los pulmones,
En el pulmón se hace la hematosis, intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, volviendo por la vena pulmonar a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda envía la sangre al ventrículo derecho, acá está la válvula mitral, y del ventrículo derecho va a la aorta, ya sangre con oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. A todos los tejidos. Aquí está la aorta, el callado de la aorta que está enviando a todo lo que es miembro superior, cabeza y cuello. Después viene aorta abdominal, torácica, aorta abdominal. El corazón tiene dos bombas, el derecho y el izquierdo. El derecho, sus paredes son más delgadas que el del izquierdo, porque el izquierdo necesita más fuerza para poder enviar sangre con un poco más presión a los tejidos. El corazón derecho envía sangre a los pulmones, entonces sus paredes son más delgadas y la presión es un poco menor acá que nuestra arteria aorta. Aquí la presión tiene que ser muy elevada. La presión media es, aquí en la aorta es 120/80, que es la presión arterial que conocemos, ¿verdad? Que tiene que estar, la presión media aquí es 100. Bueno, aquí un poco entonces sobre una pequeña introducción a lo que es corazón. Entonces acá podemos ver bien, llega la sangre a la aurícula derecha por la vena cava superior, vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho. Podemos ver que el ventrículo derecho tiene las paredes más finitas. Estas envían sangre sin oxígeno a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, a esto le conocemos como pequeña circulación. Acá va a ir sangre a los pulmones va a hacer el intercambio gaseoso, va a enviar entonces ya la sangre con oxígeno al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a hacer una fuerza bien grande para enviar toda esa sangre que llega a los tejidos. Entonces, a partir de la aorta ascendente, callado y torácico, todo esto le conocemos como en circulación mayor. Acá circulación menor, circulación mayor. ¿Estoy siendo clara o estoy muy rápido? Tá falando muito rápido, professor. Desculpa. Tá claro, professor. Revisão. Entonces, la sangre llega, en este caso la sangre venosa sin oxígeno, llega a la vena cava superior e inferior, a la aurícula derecha. La aurícula derecha manda sangre al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar que va a los pulmones. A esto, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, vena pulmonar, se le conoce como pequeña circulación. Entonces aquí ocurre el intercambio de gases, enviando entonces sangre con oxígeno a la vena pulmonar, llegando al ventrículo izquierdo, en aurícula derecha, ventrículo derecho, izquierdo, aurícula derecha, ventrículo, disculpen, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y esto va a la aorta, que a partir de acá ya va a enviar sangre con oxígeno a todos los tejidos. Acá le conocemos entonces como la gran circulación. Esto solamente un poco a modo de introducción a lo que sería el corazón. Entonces,
El corazón funciona, como ya dije, como una bomba. Toda sangre que llega al corazón derecho va a enviar, tiene que enviar al pulmón y tiene que volver al corazón izquierdo y enviar a todos los tejidos. Cuanto más sangre llega al corazón, más es la cantidad de sangre que vas a percorrer por los pulmones y por el corazón izquierdo y a los tejidos. Y entonces eso hace también que aumente la fuerza de contracción del corazón y también aumenta la presión. Eso vamos a ir hablando de a poco, porque la próxima clase creo que ya es presión. Profe, Oi. então na pequena circulação ele envia para o pulmão sangue carboxigenado. Lá ele faz o câmbio, a troca por sangue oxigenado e manda de volta ao coração, que por meio do ventrículo esquerdo ele vai expulsar esse sangue e mandar para todo o corpo. Seria uma síntese? Así mismo. Graças. Entonces, el corazón funciona como una bomba. Entonces tenemos y las células de nuestro corazón son muy similares. El músculo, hay tres tipos de células en el corazón. La célula del músculo auricular, las células del músculo ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. Ustedes que están viendo ahora en anatomía, ¿ya vieron corazón? Sim. ¿Y cómo se llama el sistema de conducción del corazón? Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. ¿Ya vieron eso? Ya sí, profesor. No, ¿y por qué no respondieron? Bueno, Ya. entonces, esas células son conocidas como fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. Entonces, son tres las células que están en el músculo cardíaco. En la aurícula, músculo auricular, que son más pequeñas, hay en menos cantidad, pero todos tienen como el músculo esquelético, tienen en sarcómero, filamento delgado, filamento grueso. Después está el músculo ventricular, donde las células hay en mayor cantidad y también son más grandes. Y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas también son iguales. Tienen células en filamento delgado, filamento grueso, pero hay menores cantidad y se contraen un poco más débilmente debido a que tiene pocas fibras contráctiles. El músculo auricular y ventricular se contraen de la misma manera que el músculo esquelético, pero la duración de contracción es mucho mayor y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que pasa, cómo es que se contrae, la duración de contracción del músculo cardíaco es mayor. Aquí tenemos otra imagen anatómica de lo que es el corazón, aurícula derecha, vena cava superior, inferior, válvula tricúspide, ventrículo derecho, vena pulmonar, arteria pulmonar, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, aorta, aorta ascendente, callado descendente. Las células excitadoras se encuentran aquí al lado del ingreso de la vena cava superior, aproximadamente acá, el nódulo sinusal.
El nódulo sinusal envía ramas a la aurícula derecha, aurícula derecha, aurícula izquierda para su contracción. Después, muchas ramas vienen y se unen todas en otro nódulo aquí al lado de la válvula tricúspide. Acá la válvula se llama nódulo aurículo-ventricular. De aquí envía señales por el tabique interventricular. Este se le conoce como tabique, acá. Tabique entre ventrículos. Tabique interventricular, acá llamamos haz de His, derecho e izquierdo. Cuando llega a la punta del corazón, envía varias ramas a toda la pared del corazón. Esta se llama fibras de Purkinje. Bueno, una diferencia del músculo esquelético con el músculo cardíaco es que el músculo cardíaco tiene estos discos intercalares. Discos intercalares. Entonces aquí está una célula muscular, aquí está otra célula muscular, aquí está otra célula muscular, pero como podemos ver, todas ellas están unidas por medio de estos discos intercalares. Entonces, están consiguiendo percibir, acá están los discos intercalares. Sim, professora, dá para ver. Entonces, el músculo cardíaco también es estriado, tiene estrías. Las fibras se dividen y se conectan. Entonces acá tenemos una célula, está dividida pero está conectada por los discos intercalares. También tienen filamentos de actina y de miosina, filamentos delgados y filamento grueso. Y están los discos intercalares, porque ¿cómo funciona? Aquí va a pasar las células excitadoras. Las fibras excitadoras va a ir despolarizando. Vamos a suponer que este es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal va a enviar señal. Dijimos que el corazón, su estímulo es eléctrico. Entonces va a enviar señal por las fibras de las células del nódulo sinusal. Entonces ese cambio de polaridad va a hacer que la célula cardíaca se quede permeable al ion sodio y va a ingresar sodio adentro de la célula. Entonces, esos discos intercalares son membranas celulares que separan entre sí a las células, o sea que separan, cada célula es individual, pero funciona como un sinsitio. ¿Qué significa eso? Una vez que la despolarización inicia aquí en esta célula, la despolarización viaja para todos los lugares por medio de la unión, por medio de estos discos intercalares. Entonces, funciona como un sinsitio de muchas células miocardias, de tal manera que cuando se excita una de las células, el potencial de acción se extiende a todas ellas, saltando de una célula a otra a través de las interconexiones de enrejado. Entonces, una vez que la despolarización se inicia, estas células son sensibles a esta despolarización, se vuelve permeable, ingresa sodio adentro de la célula
y la despolarización viaja para todas las células porque tienen unión. ¿Ustedes recuerdan cómo era en el músculo estriado esquelético? Prof, eu não entendi a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Entonces, aquí en el músculo cardíaco, cuando una célula es estimulada, en la despolarización viaja para todas las células porque están comunicadas por medio de los discos intercalares. Viaja para todos los lados, la despolarización. ¿Y cómo funcionaba en el músculo esquelético? No músculo esquelético é pelas fibras, né? Eu esqueci o nome. Miocina, né? E actina? Uma encostava na outra, prof? As fibras delgadas avançavam sobre as fibras gruesas. Isso, pelas fibras. As fibras delgadas e as fibras grossas que o colega falou. Isso, os filamentos das fibras. No, cada célula del músculo esquelético tiene una motoneurona. Entonces, en el músculo esquelético, tipo una célula muscular es estimulada por una motoneurona. ¿Recuerdan? Sí, profe. En el músculo cardíaco funciona de la siguiente forma. Entonces, una célula es estimulada, la despolarización viaja por todos los sentidos de célula a célula por medio de los discos intercalares. Entonces, Ok, profe. Entonces, ¿están entendiendo? Las células del músculo esquelético son individuales. El estímulo es motoneurona, músculo. Cada fibra muscular está recibiendo un estímulo de una neurona motora. Cada uno. En el caso del músculo cardíaco, una célula es estimulada. Todas son estimuladas porque la despolarización viaja de célula a célula por la unión que es los discos intercalares. ¿Consiguieron comprender? Sí. Sí, profe, Sim, professor. perfectamente. Sim, sim. Bueno, entonces, sin sitio significa, acá las formas, funciona como un sin sitio. Eso significa que tiene la capacidad de comunicación entre una célula y otra sin necesidad que otra célula sea estimulada. Las células del músculo auricular y el músculo ventricular son así, tienen este sin sitio. Bueno, las fibras del miocardio, aurícula y ventrículo están separadas por un tejido fibroso que rodea las válvulas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la aurícula está separada del ventrículo por nuestra válvula. Alrededor de la válvula existe un tejido fibroso. Este tejido fibroso no permite. Ustedes ya saben que una célula es estimulada, todas son estimuladas. Entonces, este tejido fibroso no permite que si la aurícula se contrae, el ventrículo se contraiga, porque estas fibras no son contráctiles. Entonces, aurícula se contrae en un tiempo. Cuando la aurícula se contrae, envía señal al ventrículo. En el momento que envía sangre al ventrículo. En el momento que envía la sangre, el ventrículo está en relajación, está dilatado. Entonces, la aurícula se contrae. El músculo de la aurícula se contrae. Ese estímulo no pasa a los ventrículos porque alrededor de
válvulas hay un tejido fibroso. El tejido fibroso no tiene células contráctiles. Professor, Una vez que toda la sangre pasa al ventrículo, la aurícula se relaja y en ese momento el ventrículo se contrae, haciendo que envíe sangre a los tejidos. ¿Sí? Entonces, la contracción de aurícula y ventrículo es en 2 tiempos. ¿Están entendiendo? profe, com licença. Então, esse tecido fibroso funciona como um isolante para não deixar o estímulo elétrico passar do ventrículo do aurículo para o ventrículo, é isso? Así mismo. Entonces, aurículas y ventrículos están separados por un tejido fibroso que rodea las válvulas. Ese tejido fibroso, como dice el compañero, es un isolante, no permite que el estímulo de estas células pase al ventrículo, porque todas ellas tienen esta misma característica. Están unidas por células, por discos intercalares, las células del músculo cardíaco, de la aurícula y del ventrículo. Si es que este tejido fibroso no existiera, entonces una vez que se iniciaba acá la despolarización, todo el corazón se iba a despolarizar al mismo tiempo. Entonces, hoy... Então, o ventrículo só vai contrair quando o estímulo elétrico chegar nas fibras de Purkinje? Así mismo. Cuando el estímulo inicia en la válvula, en el nódulo sinusal, enviando a aurícula derecha e izquierda. En ese punto, la aurícula se contrae. Después se unen todos esos estímulos en el nódulo auriculoventricular, pasando al haz de His. Ahí va a enviar la señal al ventrículo y en este punto la aurícula se relaja, el ventrículo se contrae. Ok, então, obrigado. ¿Entendieron? Entonces las fibras especializadas son las que envían la señal para que los músculos se contraigan, los que estimulan. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Prof, Oi? o nódulo sinusal, ele estimula a contração do átrio, é isso? Primero de la aurícula y después de los ventrículos. Normalmente los potenciales de acción solo se conducen entre las cavidades por medio del haz auriculoventricular, que es lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque existe este tejido fibroso que no permite que la despolarización auricular estimule al músculo ventricular. Entonces, la única forma de que el ventrículo se estimule es por nuestro acá nódulo del nódulo sinusal al aurículo ventricular, haz de His. Entonces, ¿ustedes ya escucharon alguna vez así cuando hablan de problemas cardíacos que hay bloqueo de alguna rama? Cuando hay bloqueo, entonces quiere decir que un bloqueo, alguna rama de estas células no están enviando señal a tipo puede ser aurícula derecha o aurícula izquierda. Entonces esa parte del corazón, desculpa. Saúde, prof. Saúde! Obrigada, desculpa, gente. É alergia. Rinites. Acredito. Coronavirus. Nossa. Hoje em dia, qualquer espirro, todo mundo já fica... Tá perigoso o negócio. Assustado. Mas tomara que não seja corona, professor, para você. Não é não, menino. Bate na madeira. Bueno, entonces, ¿están entendiendo? ¿Quién es el que estimula a nuestras células? Es las células especializadas desde el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Son las encargadas
de iniciar el estímulo para la contracción del músculo. Perfecto. Esta separación que estamos hablando de las fibras, el tejido fibroso, esta separación permite la contracción de ambas cavidades por separado. Entonces, en el momento que aurícula se contrae, ventrículo está relajado, recibiendo sangre, y después el estímulo pasa a los ventrículos, el ventrículo se contrae, en ese punto la aurícula está recibiendo sangre relajada. Entonces, la contracción ocurre en dos tiempos. Contracción auricular, después contracción ventricular. Professora, Que uma pergunta meio idiota, mas veio aqui na cabeça agora. Quando o coração está acelerado, o processo fica acelerado também? Y vamos a suponer que, bueno, esto es la forma de estimular al corazón, ¿verdad? Entendi. Bueno, el corazón también recibe otro tipo de inervación que son células excitadoras y células inhibidoras que está viniendo de nuestro sistema nervioso central. Porque el nódulo sinusal, gente, es autónomo. Él es autónomo. Por eso que si el cerebro muere, el corazón sigue latiendo, porque si el nódulo sinusal no tiene ningún problema, va a seguir estimulando al corazón. Pero el corazón también está recibiendo excitación y inhibición de nuestros nervios adrenérgicos y noradrenérgicos, que serían, está recibiendo, ustedes saben que nuestro cuerpo tiene dos tipos de inervación. ¿Ya vieron ya eso? Simpática y parasimpática, ¿no? Simpática y parasimpática. Todos los tejidos tienen dos tipos de inervación, simpática y parasimpática. Entonces, el corazón también aquí llega a las fibras nerviosas acá en la aorta, simpáticas y parasimpáticas, y envía señal a todo el corazón. Las fibras simpáticas están estimulando el corazón, liberando el neurotransmisor noradrenalina. Y la noradrenalina, ¿qué suele hacer en el corazón, gente, cuando tenemos un susto? Transforma em adrenalina, faz com que ele bata mais rápido? Acelera, ¿verdad? El mío solo cuando Entonces, todo el corazón también está recibiendo una inervación simpática y parasimpática. La simpática está liberando noradrenalina y la parasimpática está liberando acetilcolina. ¿Por qué? Porque si es que solamente recibe estímulo que le va a acelerar, el corazón va a tener una palpitación demasiado alta y puede parar. Entonces tiene que haber un equilibrio. Uno estimula y otro tiene que inhibir. Entonces, la parasimpática, que sería el nervio vago, libera en acetilcolina, y la acetilcolina hace que el corazón se equilibre y que no sea tanto la frecuencia cardíaca. ¿Está entendiendo? Sim, professora, sim. Ele vai equilibrar, então, professora, a acetilcolina? Acetilcolina. En todos los tejidos reciben una inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática libera adrenalina y noradrenalina.
La parasimpática siempre libera acetilcolina. La acetilcolina en el corazón hace una inhibición de la frecuencia cardíaca y la adrenalina hace un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Tiene que haber un equilibrio, ¿entienden? Si es que solamente se estimula, el corazón puede parar. Y si solamente se relaja, el corazón va a parar. ¿Entienden? Sim. Então ele vai equilibrar, né? Acelerou, e aí no caso da acetilcolina vai voltar ao normal. Sí, eso hace que vuelva al normal. Pero eso más ocurre en casos, por ejemplo, de susto, en caso de nervio, eso es donde se liberan más esos neurotransmisores. Doutora, Oi. tem uma pergunta. Nas células do coração, quem que abre os canais de sódio? Entonces, nuestra membrana del músculo cardíaco, ellas son sensibles al estímulo eléctrico de las fibras especializadas, las fibras conductoras. Cuando las fibras, acá va a estar pasando las células especializadas, las ramas del nódulo sinusal, que también va a ir despolarizando. Y al nódulo sinusal, gente, es autónomo. Él se auto induce. Él es autónomo, ¿entienden? Pero también recibe inervación simpática y parasimpática. Pero es autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay inervación simpática y parasimpática, él igual va a estimular al corazón. ¿Entienden? Él se autoestimula. Entendi. Obrigado, professor. Entonces, la despolarización viaja por la célula, por las ramas del nódulo sinusal, haciendo la despolarización del nódulo sinusal. Las membranas de las células cardíacas son sensibles al cambio de polaridad que va a ocurrir en ese viaje. ¿Están entendiendo? Aquí va a ir habiendo un cambio de polaridad. Entonces la membrana se va a volver permeable, permitiendo el paso de sodio adentro de la célula. ¿Entiendes? Por eso se dice que es estímulo eléctrico. Hay 3 tipos de estímulo para que una célula excitable inicie la despolarización. Eléctrico, químico, que son los químicos son los neurotransmisores. Y los mecánicos, que son todas las células especializadas que se encuentran en la piel, que son sensibles a presión, calor, dolor. ¿Entienden? Sí. Entendi. Obrigado, professor. Bueno, ahora vamos a la parte más así. El potencial de acción del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, su potencial de acción de la membrana en reposo es aproximadamente de menos 85 a menos 95. Entonces, en reposo, él se encuentra aproximadamente menos 95. Y las fibras de Purkinje entre 95 a 100. Entonces, en reposo, la membrana del músculo cardíaco, acá tenemos músculo ventricular, acá fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje entre 95 a 100 está su reposo. Y de las células del músculo ventricular, menos 85 a menos 95 aproximadamente. Entonces, después de la espiga, acá a esto le conocemos espiga. Una vez que la membrana se inició la despolarización, siempre la despolarización va a ocurrir con entrada de sodio. Entonces, la despolarización de cualquier célula, el estímulo para que se inicie cualquier
cualquier despolarización es por ingreso de sodio. Entonces, después de la espiga, la membrana se permanece despolarizada por 0,2 en las aurículas y 0,3 en los ventrículos. Entonces se queda despolarizado un poco más tiempo y entonces ocurre en la imagen del electrocardiograma algo que parece una mesa, por eso le llaman meseta. Entonces se queda despolarizado por unos segundos, milisegundos a más. A eso le conocemos como periodo de meseta. Una vez que termina el periodo de meseta se vuelve a repolarizar y viene viene el reposo. La contracción del músculo cardíaco dura 3 a 5 veces más que el músculo esquelético. Entonces, esto dura mucho más tiempo porque en el músculo esquelético es así. Despolariza, repolariza, reposo. A esto le conocemos como potencial de acción en espiga. En el músculo cardíaco es despolariza, meseta, que sería una contracción más duradera, repolariza, reposo. Entonces, tiene 5 fases el potencial de acción del músculo. A esto le conocemos como meseta. Entonces, potencial de acción en meseta, potencial de acción en espiga. Acá podemos ver los tipos de músculo. El músculo cardíaco es uninucleado, están unidos células con células por medio de los discos intercalares. Si una célula se estimula, la despolarización viaja para todas las células. El músculo esquelético es multinucleado porque es largo y la despolarización ocurre con el estímulo de una neurona motora. Cada célula recibe una neurona motora que es estimulada para la contracción. Y la célula muscular lisa son más pequeñas, también son uninucleadas y ellas reciben un estímulo individual. Algunas hay dos tipos de células muscular lisa. Algunas son parecidas a las células musculares que tienen conexiones y otras son también individuales. Que? Só voltando um pouquinho, no caso do músculo, né, o potencial seria o potencial de espiga, e no caso do músculo cardíaco, o potencial de meseta, isso que a senhora quer dizer, né? Sí. Gracias. Bueno, el potencial de acción en el músculo cardíaco tienen 5 fases. Acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y reposo es 5. O 4. 0, 1, 2, no, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el músculo esquelético la contracción se inicia con la apertura brusca de los canales rápidos de sodio por 10 milésimas de segundo y se cierran abruptamente. Entonces, en el músculo esquelético se abre canales de sodio, llega a su punto máximo, se cierran los canales, se abre potasio y se repolariza. En el músculo cardíaco se inicia con la apertura de canales de sodio, pero también entra un poco de calcio. Una vez que la despolarización llega a su punto máximo, aquí en el punto máximo, la membrana cree, como está en el punto máximo, que va a repolarizar. Entonces este 1 se le conoce como repolarización inicial. Pero existen unas proteínas canales de calcio muy grandes aquí que se abren cuando están en este punto, permitiendo una gran cantidad de ingreso de calcio. Entonces, como el calcio es positivo, la despolarización se sostiene y queda más contraído por más tiempo el músculo. Entonces, el calcio y el sodio generan un periodo de despolarización prolongado.
Entonces a esto le conocemos como periodo de meseta. Los iones calcio en el corazón tienen un efecto facilitador en la excitación del proceso contráctil del músculo. Al final del potencial aumenta la permeabilidad de salida de potasio y termina la contracción. Entonces, una vez que termina la fase de meseta, ahí sí se abre canales de potasio, permitiendo la salida de potasio y la célula se vuelve a repolarizar y vuelve a su reposo. La velocidad que ocurre en las fibras auriculares y ventriculares es de 0,3 a 0,5 milisegundos. En las fibras muy gruesas, nerviosas muy gruesas, es 1 sobre 250 y en el músculo esquelético 1 sobre 10. En el sistema de conducción especializado es de 0,02 a 0,4 milisegundos. Es un poco más lento. Entonces, acá tenemos las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, mientras el músculo está en reposo, siempre el que mantiene el reposo es la bomba de sodio y potasio. Llega el estímulo, abre canales de sodio, permitiendo ingresar sodio, comienza la despolarización que va por todas las células por causa que están conectadas por los discos intercalares. Una vez que llega a su punto máximo de despolarización, la membrana, como es un músculo, cree que va a repolarizarse, permitiendo la salida de pequeña cantidad de potasio. A este puntito, fase 1, se le conoce como repolarización inicial. Pero los canales de calcio tienen sensibilidad a este potencial. Entonces abren los canales de calcio que son muy grandes, permitiendo entrada de calcio en mucha cantidad. Entonces la despolarización se mantiene sostenida. Entonces a eso le conocemos como fase 2 o de meseta. En el final de la fase de meseta se cierra todos los canales de calcio, se abre canales de potasio, saliendo una gran cantidad de potasio y vuelve a repolarizar la membrana. Entonces acá esta imagen es más didáctica. Fase de reposo. Fase de reposo en el corazón es fase 4. Entonces, reposo. Llega el estímulo. En este caso, estímulo eléctrico. Por eso, gente, que si el nódulo sinusal comienza a fallar, ¿qué se le hace al paciente para que el corazón continúe contrayéndose? Se le coloca un marcapaso. Porque el nódulo sinusal es un marcapaso natural. Y si es que una vez que el nódulo sinusal ya no envía señal a los músculos, entonces la persona necesita de un marcapaso para que el músculo continúe contrayéndose. Entonces, se le estimula al músculo. Este estímulo, que sería en este caso un estímulo eléctrico, permite que la membrana se vuelva permeable al ion sodio, iniciando la despolarización. Si el estímulo es suficiente, la despolarización ocurre, llegando así a su punto máximo de despolarización.
Como la célula del músculo cardíaco es un músculo, entonces él cree que tiene que volver a repolarizar, permitiendo la salida de un poco de potasio. A esta salida de potasio le conocemos como fase 1. Sale un poco de potasio, pero los canales de calcio, que son voltaje dependiente, que se activan cuando se encuentran en este voltaje, se abren permitiendo una gran cantidad de calcio, haciendo que la despolarización sea más sostenida. A esto le conocemos como fase 2 o meseta. Cuando termina la meseta, el fin de la meseta, las proteínas canales de potasio, también voltaje dependiente, cuando llega a este voltaje más o menos, ellas se abren permitiendo una gran cantidad de potasio que salga. Entonces la membrana se repolariza. Fase 3, repolarización. Fase 0, despolarización. Fase 1, repolarización inicial, pero no es una inicial. Una vez que se repolariza por completo la membrana, a veces ocurre el periodo refractario, entonces se repolariza demasiado. En este punto la célula no se queda más negativo de lo normal. En este punto la membrana no puede volver si es que hay un estímulo, en este punto la membrana no se contrae. Después vuelve a su periodo de reposo hasta que vuelva otro estímulo. ¿Cuántas veces por minuto esto ocurre en el corazón, gente? Acho que 60, né, professora? 60, 120? Entre 60 a 100 es lo normal. Entonces, entre 60 a 100 veces ocurre esto en el corazón, que sería la frecuencia cardíaca normal. ¿Están entendiendo? Más o menos, profe. Más o menos. Pero creo que si veo otra vez el video voy a aprender. Quisiera que para el viernes por lo menos vean realmente así tipo, cuando volvemos a hablar de esto, ustedes no estén así tan volando. Professor, eu estou entendendo. ¿Estás entendiendo? Eu estou entendendo. Qué suerte. A verdade, eu estudei as matérias anteriores, prof. Eu fiquei perdida na da aula passada. Aí, como a senhora deu aquele repasse, deu uma, né? Mas eu não tive tempo ainda também de pegar e estudar para poder estar com isso firme. Mas a sua explicação de hoje, eu consegui compreender. Sí, porque son casi parecidas. Entonces, una vez más, la membrana cardíaca en reposo hasta que llegue un estímulo. Llega el estímulo, hace que la membrana del músculo se vuelva permeable a sodio, ingresa una gran cantidad de sodio. Si el estímulo es suficiente y pasa al umbral, la membrana se despolariza completamente. Entonces, fase 0 o despolarización. Se despolariza. Professora, Oi? Deixa eu só perguntar uma coisa, porque, assim, pelo menos na minha cabeça, eu estou em dúvida do que é esse umbral, porque na minha cabeça ele é tipo como se fosse uma energia de ativação para que pudesse acontecer, no caso, a bomba de sódio e potássio. É isso ou eu estou errado? Entonces, no, la bomba de sodio y potasio solo él mantiene solamente estable el medio externo e interno. Entonces,
estímulo. Todas las células excitables, ellas necesitan un estímulo. El umbral es lo que el estímulo tiene que ser muy fuerte para que pase el umbral. Normalmente el umbral es de más 20. Entonces, si es que en este ejemplo, ese más 20, gente, es solamente una media, no es exacto, ¿entienden? Cada célula otra vez tiene un umbral diferente, pero este es una media. Vamos a suponer entonces que aquí, de menos 96 más 20, ¿cuánto es? Menos 76. Menos 76. Entonces, el estímulo que va a hacer que la membrana se despolarice tiene que llegar a menos 76. Tiene que haber mucho estímulo para que una gran cantidad de sodio se ingrese adentro de la célula. Si es que el estímulo es suficiente, pasa al umbral, la membrana se vuelve súbitamente permeable a sodio, permitiendo la gran cantidad de sodio. Entonces, hasta acá, el que va a permitir el ingreso de sodio es el estímulo. Si es que el estímulo no es suficiente, entonces vuelve a su reposo. Pero si el estímulo es suficiente, llega al umbral, la membrana se vuelve permeable, permitiendo ingreso de sodio, de una gran cantidad de sodio, y la membrana se despolariza. Si es que el estímulo no es suficiente, entonces la membrana no se despolariza, vuelve a reposo. ¿Entendiste? Profe, Oi? poderia dizer então que seria o estímulo mínimo para que a célula consiga sair do repouso e desenvolver o potencial de ação? Así mismo. Entonces, por ejemplo, una neurona, gente, una neurona necesita de más de cientos un cuerpo de una neurona recibe muchísimos axones, más de 100 axones. Si es que solo un axón estimula a esta neurona no va a enviar potencial de acción. Entonces, vamos a suponer que tiene menos, vamos a suponer que esta neurona, su reposo es menos 90. Si es que solamente, vamos a suponer que esta neurona tiene 100 axones que están llegando a ella. Y solamente 20 axones le están estimulando. Entonces, el umbral, que tiene que ser menos 70, o sea que va a empezar a ingresar un poco de sodio. Pero como es muy poco el estímulo, la despolarización no va a ocurrir y va a volver al reposo. Más del 90% de todas las terminaciones que llegan a este cuerpo de esta neurona, tiene que estar estimulándole para que ella produzca un potencial de acción y que también envíe señal a otras células. ¿Están entendiendo? Esto con relación a una neurona. En el caso de la célula cardíaca, el estímulo es eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Si es que las células de las fibras especializadas no son suficientes, entonces el corazón no va a contraerse. Y en ese caso, ¿qué se hace? Se cambia. Se le coloca al paciente un marcapaso. Então quer dizer que a insuficiência cardíaca é quando não chega nesse umbral, é isso? No, la insuficiencia cardíaca ya es otro problema, pero con relación al músculo cardíaco. El músculo cardíaco no se contrae por causa que el paciente tuvo en presión alta durante toda su vida sin tratarse. El músculo comenzó a hacer mucho trabajo. ¿Qué acontece con un músculo que hace mucho trabajo? Hipertrofia. Entonces se hipertrofia. Una vez que el músculo se hipertrofia, llega a un punto que ya no consigue más contraerse. Entonces esa no contracción del músculo se conoce como insuficiencia cardíaca, y por más que haya estímulo, el músculo no se contrae.
La insuficiencia cardíaca es por causa que el músculo el músculo creció demasiado y no se contrae. Es muy grande todo lo que es corazón. Bueno, gente, vamos a continuar el viernes. Hasta acá. Voy a pasar, de aquí a poco voy a pasar a aula para vocês verem. Tá. Aí a senhora vai dar questionário sexta? Sim, na sexta. Ah, tá.